Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, grandes son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes son. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que usted esté viendo este video. Le agradecemos por estudiar con nosotros y por compartir estos videos ahí en la plataforma de Facebook y en YouTube. Gracias por compartirlo con sus amistades y gracias por seguir estudiando conjuntamente con nosotros. Le agradecemos que usted atienda estos videos, que usted estudie con nosotros y esperamos que sean de ayuda para su crecimiento espiritual y para la comprensión de estos temas que a veces nos causan un poco de conflicto, ¿verdad? A la hora que los escuchamos y no sabemos cómo responder. Vamos a estudiar hoy un tema y vamos a ir de lleno al tema. Entramos al tema nuevo. El tema que vamos a estudiar es Jesús es Dios Todopoderoso. Los testigos de Jehová tienen un problema con esto. Hacen una diferencia entre Jehová, que dicen Jehová es Dios Todopoderoso, y Jesús es un Dios poderoso, pero no todopoderoso. Entonces, mientras que Jehová es todopoderoso, Jesús es poderoso, pero no todopoderoso. Haciéndonos pensar que Jesús es un Dios inferior a Jehová, ¿verdad? Un Dios subyugado, un Dios limitado. Pero vamos a ver que no es así. Jesús es Dios Todopoderoso. Este es uno de los argumentos que mencionan constantemente los testigos de Jehová para decir, es que no puede ser Jesús Dios porque no es Dios Todopoderoso. Jesús nada más es un Dios poderoso, pero no todopoderoso. Bueno, vamos a ver si esto es verdad. Es el tema que vamos a tratar hoy, en este día. Y vamos a ver algunos argumentos en cuanto a esto. Vamos entonces a las diapositivas. El primer pasaje que vamos a ver está en Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, esta es una profecía en cuanto a Jesús, en cuanto al Mesías. Los testigos de Jehová aceptan esta profecía de Isaías 9:6 en referencia a Jesús. Dice Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo. Quiero aclarar antes de leer estos versículos. Voy a estar utilizando la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, pasta gris, la versión 2019. No la negra, no las anteriores, la última, la 2019 es la única que voy a estar utilizando. Y también voy a estar utilizando el interlineal de los Testigos de Jehová, el interlineal del reino. De las dice The Kingdom, el interlineal del reino, de la traducción de las Sagradas Escrituras en griego. Voy a estar utilizando y es el interlineal del reino de los testigos de Jehová, la versión más nueva que es la pasta azul. Así es que son nada más para mencionarles, no voy a estar usando otra versión más que Biblia, traducción del Nuevo Mundo, pasta gris, y también el interlineal del reino de los testigos de Jehová, del griego, ¿verdad? Del original griego. Entonces dice en Isaías 9:6, Biblia, los testigos de Jehová, pasta gris, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, el gobierno estará en sus manos, se le llamará por nombre maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y quiero que subraye estas dos frases. En esta profecía en cuanto a Jesús, dice que se le va a llamar, entre otras cosas, Dios poderoso, Padre eterno, en referencia a Jesús. Este es un pasaje de Isaías en profecía en cuanto a Jesús que iban a hacer. Quiero que lo subraye porque vamos a estar viendo sobre esa frase donde dice Dios poderoso. Si usted lo nota, dice que Jesús es Dios poderoso y también se le da un título muy especial. Primero, antes que nada, note cómo Dios, en referencia a Jesús, se está refiriendo aquí a Jesús, esta profecía, lo vierten con D mayúscula.
No ponen, y será llamado su nombre maravilloso, consejero, un Dios poderoso. No, lo vierten con Dios poderoso, con D mayúscula, como el Dios supremo, el Dios verdadero. Entonces, es Dios con D mayúscula, Dios poderoso. No se le llama aquí a Jesús un Dios inferior, ni tampoco se le llama arcángel, el arcángel poderoso. Se le llama Dios poderoso. Pero lo que me llama también la atención es que se le da a Jesús, aquel que se le llama en las Escrituras Hijo de Hombre, Hijo de Dios, ahora se le da el título de Padre. A Jesús se le atribuye el título de Padre Eterno, de Dios Poderoso, de Príncipe de Paz. Entonces, todo este Isaías 9:6 no está hablando de otro más que de Jesús. No piense que, no, las primeras 2 líneas es Jesús, la segunda, tercera, cuarta línea ya es Jehová. No. Está hablando del mismo Jesús. Porque nos es nacido un niño. Está hablando del niño que iba a nacer. Se nos ha dado un hijo. Y el gobierno estará en sus manos. Y se llamará por nombre. ¿El nombre de quién? De ese niño. Se llamará maravilloso, se llamará consejero, se llamará Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Dios poderoso, Padre eterno. Y aquí nosotros usamos este pasaje para decir, mire, Jesús es Dios poderoso. Y los testigos de Jehová pues dirán, pues sí, dice Dios poderoso, no dice Dios todopoderoso. En su mente está esta diferencia, esta distinción entre Dios poderoso contra Dios todopoderoso. Pero podríamos preguntar, ¿hay alguien más poderoso que Dios con D mayúscula? Y si sabemos que solamente hay un Dios, como lo vemos en Isaías 44:6, Isaías 44:8, ¿verdad? Que nos dice Isaías 43:10 que no ha conocido ninguno, no fue formado Dios antes de él ni después de él, dice Jehová. Deuteronomio 32:39 que no hay nadie en dioses junto a él. Entonces, ¿habrá otro Dios más poderoso que el Dios con D mayúscula? ¿El Dios supremo? Pues no. Entonces, si se dice que es poderoso, Dios poderoso, está haciendo referencia a que Jesús es todopoderoso. Pero ellos van a decir que no. Ellos van a insistir que no es así, que hay una diferencia substancial, hay una diferencia grande entre decir Dios poderoso a decir Dios todopoderoso. Porque poderosos puede haber muchos, dirán ellos, pero todopoderoso solamente hay uno. Bueno, dirán los testigos, sí, pero en este pasaje se le llama a Jesús Dios poderoso, no Dios todopoderoso. Porque a ellos han sido instruidos que en su mente hagan esta distinción entre Jehová como Dios poderoso por un lado y Jesús como un Dios poderoso, pero no todopoderoso, como lo es Jehová, dicen ellos. Pero bueno, vamos a seguir en esta misma línea de pensamiento. Preguntaríamos entonces, bueno, la razón por la que usted considera que Isaías 9:6 no dice que Jesús es el Dios todopoderoso, el Dios verdadero, porque nada más se menciona poderoso, ¿cierto? Ellos dirían sí. La razón por la que Jesús no es ese Dios con D mayúscula todopoderoso es porque el pasaje dice que es poderoso, nada más. Bueno, entonces estamos claros. Si porque en Isaías 9:6 dice que Jesús es poderoso, por esa razón Jesús no es el todopoderoso, entonces tenemos que concluir de la misma manera cuando a Jehová se le llama poderoso, tendríamos que concluir exactamente igual. Entonces Jehová no es el Dios todopoderoso porque se le llamó poderoso, mas no todopoderoso. Vamos a este pasaje. Usando la misma vía de argumentación, la misma lógica de decir, no, es que ahí dice poderoso, no todopoderoso. Bueno, ya quizás usted está fastidiado de poderoso, todopoderoso, poderoso, 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 por aquí, por allá. Pero pues vamos a estarlo repitiendo porque es la base para hacer esta distinción entre el Dios poderoso, según ellos Jesús,
y el Dios todopoderoso, Jehová, según ellos, el Padre. Bueno, dice Isaías capítulo 10, versículos 20 al 21. Ese día los que queden de Israel y los sobrevivientes de la casa de Jacob ya no se apoyarán en el que los golpeó. Esta es pasta gris de los testigos de Jehová versión. La versión gris de la Biblia. De los testigos de Jehová. Sino que se apoyarán con fidelidad en Jehová. Subrayelo, está en amarillo. ¿En quién se van a apoyar? En Jehová. Que este Jehová es el Santo de Israel. Solo el resto de Jacob, volverá al Dios poderoso. Entonces, porque a Jehová se le llama Dios poderoso, según los testigos de Jehová, entonces Jehová, por la misma vía de argumentación o la misma lógica, línea de pensamiento, tendríamos que concluir que Jehová no es todopoderoso. Porque si la razón por la que no aceptan que Jesús es todopoderoso es nada más porque dice poderoso, Dios poderoso, entonces por la misma vía de argumentación, entonces Jehová no sería Dios todopoderoso, sino nada más Dios poderoso. Lo cual, según en la mente de los testigos de Jehová, caería Jehová en una categoría de Dios inferior, de un Dios subordinado, como quieren poner a Jesús. Entonces en este pasaje, como a Jehová se le llama poderoso, pero no se le dice todopoderoso, sino nada más poderoso, debemos concluir, según la vía de pensamiento de los testigos de Jehová, que Jehová no es todopoderoso, sino solamente poderoso como un Dios más. Entonces Jehová es un Dios, no es el Dios, sino un Dios. Porque por esa misma vía de pensamiento ponen a Cristo en una posición inferior, diciendo que es un Dios poderoso, porque dice poderoso, mas no dice todopoderoso. Entonces, por la misma vía de argumentación, cuando a Jehová se le llama Dios poderoso, mas no dice todopoderoso, sino nada más poderoso, entonces Jehová caería, según la misma pensamiento de los testigos de Jehová, caería en la categoría de un Dios inferior. Entonces, tanto Cristo como Jehová serían dioses inferiores, dioses subordinados, serían un Dios cada uno de ellos, ¿verdad? Y no serían todos poderosos, porque se menciona en las escrituras que son nada más dioses poderosos, más no todopoderosos. Ahora sé que dirán, no, pero en tal pasaje, no. El pasaje que estamos leyendo llama a Jehová Dios poderoso. Entonces, si vas a establecer una vía de argumentación, hay que respetarla en todos los pasajes. ¿Ok? Pero si dicen que poderoso es otra forma de referirse a Jehová todopoderoso, pues entonces, con esa lógica, si la tratan de esa manera, dicen es otra forma de referirse. No es que Jehová no sea todopoderoso, sino que se le llama poderoso cuando en realidad es todopoderoso. Bueno, entonces en esa manera Cristo también es todopoderoso porque se le llama poderoso. Entonces, de la misma manera, Jesús es Dios todopoderoso porque se le llama poderoso en Isaías 9:6. Al igual que como a Jehová se le llama Dios poderoso, ¿verdad? Como lo estábamos viendo en Isaías 10, 20 al 21. Entonces, si a Jehová no le quita que sea todopoderoso, aun y cuando se le llame poderoso, a Jesús no le quita el todopoderoso, aunque se le llame nada más poderoso. Pero como no aceptarán, entonces tienen dos opciones los testigos: abandonar este punto o esta manera de razonar, o aceptar esta conclusión, que tanto Jesús como Dios son dioses todopoderosos, o Dios todopoderoso, perdón, o Jesús y Jehová son dioses inferiores que son poderosos, mas no son el Dios todopoderoso. ¿Cuál van a aceptar? Y creo que la respuesta es obvia. No van a aceptar ninguna de las dos. Van a querer seguir haciendo la diferencia entre Jehová es todopoderoso y Jesús es poderoso. Aun y cuando el pasaje está mostrando en Isaías 9:6, en comparación con Isaías 10, 20 al 21, que tanto a Jesús se le llama poderoso como a Jehová se le llama poderoso. Y si poderoso es igual a todopoderoso, entonces es poderoso tanto Jehová como lo es Jesús. ¿Ok?
Bien, pero como sabemos que no van a dar su brazo a torcer porque están doctrinados por mucho tiempo y ellos tienen que tener la razón porque son los escogidos, son los especiales, sus siervos fieles y discretos son hombres de Dios que revelan la voluntad de Dios y nunca se equivocan. Bueno, entonces vamos a seguir con este tema. Seguimos entonces. Vamos a suponer entonces la siguiente idea, ¿verdad? Pero si insisten, vamos a otro pasaje. Dejemos un momento Isaías 9:6 e Isaías 10:20 al 21. Dejémoslos un momento y vamos a otro pasaje. Ahora preguntémosle a nuestro amigo testigo de Jehová. ¿A usted le han enseñado que Dios poderoso y Dios todopoderoso son dos diferentes? ¿Cierto? Creo que sí. Dicen, Jehová es todopoderoso, Jesús es Dios poderoso, nada más. Un Dios poderoso. Entonces, Jesús es poderoso, Jehová es todopoderoso, ¿cierto? Entonces, Jesús no puede ser todopoderoso porque solo Jehová es todopoderoso. Esa es la línea de pensamiento de ellos. Ya probamos que no es así, pero vamos a seguir, vamos a usar otro ejemplo. Dice entonces, bueno, ¿Jesús es verdadero Dios o no lo es? Y ellos dirán, no, Jesús no es el Dios verdadero. Jesús es un Dios, pero no es el Dios verdadero. ¿Ok? Entonces ya hicimos unas preguntas. Quedamos claros de que para ellos Jehová es el Dios todopoderoso, Jesús es un Dios, pero no todopoderoso, nada más poderoso, y Jesús no es Dios verdadero. ¿Ok? En eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Pensando de esa manera, vamos al siguiente pasaje. Jeremías capítulo 32, versículo 18. Dice Jeremías 32:18, tú le demuestras amor leal a los miles, pero haces que los errores de los padres recaigan en sus hijos. Tú eres el Dios verdadero. Ráyelo. Tú eres el Dios verdadero. Todavía no sabemos de quién habla, pero ya nos está diciendo que es el Dios verdadero. El grande y poderoso. No dice el todopoderoso, dice el poderoso. Que tiene por nombre Jehová de los ejércitos. Entonces, Jehová es Dios verdadero y poderoso, ¿cierto? Tiene por nombre Jehová. Ahora, avancemos en este punto. Jeremías, ahí está arriba, tú le demuestras amor leal, Dios verdadero, el grande, el poderoso que tiene por nombre Jehová de los ejércitos. Ahora, si Jesús es el Dios poderoso, ¿ok? No puede ser por lo tanto el Dios todopoderoso, porque esta es la distinción que hacen ellos. El todopoderoso solamente es Jehová. El poderoso es Jesús, pero no todopoderoso. Entonces, si Jesús es el Dios poderoso, entonces Jesús es el que tiene por nombre Jehová. Entonces Jesús es Jehová. Porque Jesús es aquel que es el Dios poderoso. Y si Jesús es ese Dios poderoso, que se llama Jehová, entonces Jesús es a la vez el Dios verdadero. Porque ellos hicieron esta distinción. Ellos hacen la distinción. Jehová es solamente el todopoderoso. Entonces cuando se refiere a Jehová es todopoderoso. Cuando se refiere a Cristo es poderoso, pero no todopoderoso. Bueno, entonces en ese caso, Jesús es poderoso, porque cuando se menciona Dios poderoso es Jesús. Cuando tú eres todopoderoso es Jehová, dicen los testigos. Entonces, tú eres el Dios verdadero. ¿Quién es ese Dios verdadero? El que es Dios poderoso. ¿Y quién es poderoso? Jesús, según los testigos. Que tiene por nombre... ¡Ah! ¡Sorpresas, sorpresas! Dicen los gringos, ¿verdad? ¡Surprise, surprise! Tiene por nombre Jehová. ¿Quién tiene por nombre Jehová? Aquel que es Dios poderoso. Y según los testigos de Jehová, ¿quién es Dios poderoso? ¿Es Jesús o el Padre? Jesús. Entonces Jesús es el Dios poderoso que tiene por nombre Jehová. Y a la vez es el Dios verdadero y el grande. Si dicen que el término poderoso se aplica también a Jehová, intercambiablemente, entonces Jesús es Jehová Dios poderoso. Entonces nos dan la razón en Isaías 9:6.
si aquí quieren decir, no, espérame. Dice Jehová, entonces aquí Jehová, aquí sí se refiere a todopoderoso, pero ahí no dice todopoderoso, nada más dice poderoso. Entonces no puede ser Jehová, porque para que fuera Jehová debería decir todopoderoso. No, es que el título poderoso también puede hacer referencia a Jehová, que a su vez es todopoderoso. Entonces puede ser poderoso o todopoderoso. Entonces en ese caso Jesús también es Dios todopoderoso, porque se le puede mencionar como poderoso haciendo referencia a que es todopoderoso, como en este caso con Jehová, según Isaías 9:6. Entonces no hay salida. Jehová es Dios poderoso. Y Dios poderoso se entiende, según los testigos, por Jesús, no por Jehová. Pero aquí dice que poderoso es Jehová y poderoso es Cristo, según ellos. Entonces, Cristo es Jehová, Cristo es Dios verdadero y no hay salida. Porque si dices, no, también se le aplica, se le puede dar al Padre, pero no por eso deja de ser. Puedes hacer una explicación rebuscada y decir, no, pero es que el título también, pero no va a dejar de ser Dios todopoderoso porque dice poderoso, pero entonces no deja de ser Dios todopoderoso Jehová porque dice poderoso. No, entonces Cristo no deja de ser Dios todopoderoso porque dice Dios poderoso en Isaías 9:6. Al decir que Jesús es Dios poderoso en Isaías 9:6, está haciendo referencia a que es todopoderoso. Si no, pues entonces aquí tampoco Jehová es Dios todopoderoso. Entonces, la misma conclusión. Podemos aceptar que, que tanto el Padre, o Jehová en este caso, Jehová, como Jesús, son dioses todopoderosos. Aun y cuando se le llame poderoso, porque eso no quita que sean todopoderosos. A ambos se les llama poderoso, entonces ambos son todopoderosos. O la siguiente opción es que como se le llama de igual forma a ambos, entonces ambos son dioses inferiores subordinados a un Dios superior. Entonces Jehová no es el Dios supremo, Jehová es un Dios inferior, igual que el Hijo. Desde la perspectiva de ellos, estoy hablando desde la perspectiva de los testigos de Jehová. Entonces Jehová es un Dios inferior, igual como lo es Jesús. Porque son poderosos, pero no son todopoderosos, porque se les llama poderosos. O bien aceptar simplemente lo que el pasaje dice. Jesús es Jehová, es Dios todopoderoso. Pero no hay salida. Para donde se hagan en la explicación, Isaías corta esa salida o esa explicación que quieran dar, y si no, van a tener que abandonar el tratar de explicar que poderoso es diferente a todopoderoso. Ya vimos que no. Poderoso es en referencia a todopoderoso. Entonces, tanto Jehová es todopoderoso como Jesús es todopoderoso. No hay opción. Y si no, ninguno de los dos es todopoderoso porque se menciona nada más poderoso. Espero que me entiendan lo que les estoy diciendo. Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a probar con un pasaje del Nuevo Testamento que Jesús sí es Dios todopoderoso. Aun y cuando ya lo hemos probado aquí con argumentos, ¿verdad? Con comparación de textos. Bueno, vamos a probarlo con un texto más. En este texto que vamos a leer está en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 5 hasta el 8. Y quiero que me vaya acompañando en la lectura. Dice Apocalipsis 1 del 5 al 8. Y aparte de Jesucristo, nuevamente estoy leyendo pasta gris de los testigos de Jehová, de la Biblia de los testigos de Jehová. Y de parte de Jesucristo, ¿de quién está hablando Apocalipsis 1:5? De Jesucristo. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, ¿okay? El gobernante de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados por medio de su sangre. ¿Quién dio su sangre para libertarnos de nuestros pecados? Jesucristo. ¿Quién resucitó de entre los muertos? Jesucristo. Versículo 6. Y que hizo que fuéramos un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. ¿Ok? ¿Quién hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre? Jesucristo. A Él vayan la gloria. Entonces, que Jesucristo tenga la gloria y que Jesucristo tenga el poder para siempre. Amén. ¿Ok?
Jesucristo tiene la gloria, el poder, Jesucristo nos libertó, Jesucristo con su sangre, dio su sangre por nosotros, etc, etc. Vamos a los siguientes versículos. Versículo 7. Miren, vendrá en las nubes. ¿Quién vendrá en las nubes? Jesucristo. Y todo ojo lo verá. Hasta los que lo traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesús. A causa de él, todas las tribus de la tierra se golpearán en el pecho de dolor. Sí, amén. 8. Yo soy el Alfa, el Omega. Dice Jehová, Dios. El que es, el que era, el que viene. ¿Quién vendrá? Dice el 7. Jesucristo vendrá en las nubes. Entonces, ¿quién es este que viene aquí? Que se le llama Todopoderoso. Pues Jesús. Pero los testigos dicen, no. No. El 8 dice Jehová Dios. No dice Jesús. Ahí ya cambió. Ahí está hablando de Jesús. No de Jesús, sino de Jehová. Ahí dice Jehová Dios. Nuestra Biblia dice Jehová Dios. Aquel que era, el que viene, el Todopoderoso. El Todopoderoso es Jehová, no Jesús. Bueno, ya probamos eso con los pasajes anteriores, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí un poquito. Dice la Biblia gris de los testigos de Jehová, inclusive la Biblia negra, dice, yo soy el Alfa, el Omega, dice Jehová Dios. Aquel que es, que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Pero, ¿realmente dice Jehová ahí en el versículo 8? No dice Jehová. Dice Señor. Dice Curios. ¿Cómo lo sé? Vamos al interlineal. Al mismo interlineal de los testigos de Jehová. No otro interlineal. No. Al mismo interlineal de los testigos de Jehová en griego. Vamos a ver qué dice. Y ahorita vamos a llegar allá. Que no se me desespere. Vamos primero a la parte 5. Al versículo 5, perdón. Y de parte de Jesucristo es testigo fiel, etcétera, etcétera. Ya lo leímos. ¿De quién habla el versículo 5? De Jesucristo. ¿Quién nos libró de nuestros pecados con su sangre? Jesucristo. Respuesta fácil, sencilla, en el contexto. Entonces, en el versículo 5 viene hablando de Jesucristo y viene dando toda la descripción en cuanto a Jesucristo. El primogénito entre los muertos, gobernante entre los reyes de la tierra. No dice que gobernará, dice que ya está gobernando entre los reyes de la tierra. Al que nos ama, nos libertó, pasado de nuestros pecados por medio de su sangre. Entonces está hablando de Jesucristo. Seguimos, versículo 6 ahora. Versículo 6 dice, y que hizo que fuéramos reyes y sacerdotes. ¿Quién hizo que fuéramos reyes y sacerdotes? Según el versículo 5 y 6. Es Jesucristo, Jesús. Jesús nos hizo que fuéramos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Quién recibe el poder y la gloria para siempre? La gloria y el poder, a Él vayan, en Él estén la gloria y el poder para siempre. ¿En quién van a estar la gloria y el poder? En Jesucristo, versículos 5 y 6. ¿Ok? Se está hablando de Jesucristo. Aquí no está hablando de alguien más, viene hablando de Jesucristo. Sigamos. Versículo 7. Miren, vendrá con las nubes. Y todo ojo lo verá hasta los que lo traspasaron. Vamos a la primera pregunta, versículo 7. ¿Quién vendrá en las nubes? ¿Jehová o Jesús? ¿Quién viene en las nubes? ¿Jehová o Jesús? ¿Cuál de los dos? Bueno, si leímos el versículo 5 y 6, sabemos que aquel que viene en las nubes es Jesús. ¿Cómo podemos afirmarlo? Bueno, si vamos a Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11, notaremos que lo siguiente. Aquí está el pasaje, vamos a leerlo. También Biblia de los Testigos de Jehová, pasta gris. Hechos 1, 9 al 11. ¿Recuerdan Jesús hablando con sus discípulos antes de ser ascendido al cielo? Dice, después de decir estas cosas fue elevado mientras ellos miraban, sus discípulos miraban. Entonces una nube, subráyelo, lo ocultó de su vista. Versículo 10. Ellos estaban mirando atentamente al cielo mientras se iba el Señor, ¿verdad? Cuando de repente dos hombres vestidos de blanco aparecieron al lado de ellos y les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué están ahí de pie mirando al cielo? Este Jesús, note,
Este Jesús que ustedes vieron que una nube lo ocultó de su vista, que fue elevado a los cielos, este Jesús que estaba con ustedes y fue llevado al cielo, vendrá de la misma manera en que lo habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿quién va a venir en las nubes? Jesús, porque fue oculto, fue elevado y una nube lo ocultó de sus ojos cuando ellos estaban mirando al cielo. Pero así como estuvieron mirando cómo el Señor se iba y una nube lo ocultó de sus ojos, así de la misma manera vendrán que vienen las nubes, ¿verdad? Con los ángeles de su poder. Vendrá de la misma manera, dijeron estos ángeles, ¿verdad? Vendrá de la misma manera en que lo han visto irse. Así como vieron que se fue, así lo mirarán regresar. Entonces, ¿quién es aquel que habría de venir? ¿Quién es el que vendrá en las nubes? Pues Jesús. Hechos 1, 9 al 11. ¿Quién es el que vendrá en las nubes? Según ahí en Apocalipsis, como lo hemos leído, ¿verdad? En el versículo 7. ¿Quién vendrá en las nubes? Pues Jesús es el que va a venir en las nubes. Entonces, Jesús, viene hablando de Jesús. Jesús lavó con su sangre nuestros pecados. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre. Jesús es el digno de recibir la gloria y honra por siempre. Jesús es el que regresa en las nubes. Vamos a la siguiente parte ahora del versículo 7. Versículo 7. Miren, vendrá con las nubes y todo ojo le verá, hasta los que lo traspasaron. Si Jehová es el que viene en las nubes, ¿entonces Jehová fue traspasado? Pues dice la profecía de Zacarías que sí, pero los testigos no lo van a aceptar. Entonces, ¿traspasaron al Padre? A causa de él, todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho de la y amén. ¿Quién fue traspasado? ¿Quién fue el que fue traspasado? Con una lanza. ¿El Padre o el Hijo? ¿Cuál de los dos? Bueno, si vamos a Juan 19:34 y Juan 19:36 a 37, miraremos quién fue el que fue traspasado. Vamos a los pasajes. Dice Juan 19:34. Pero uno de los soldados le clavó una lanza en el costado. ¿A quién? ¿A Jesús? Y al instante salió sangre y agua. Y luego sigue diciendo Juan en 19:36-37. De hecho, estas cosas pasaron para que se cumpliera este pasaje de la Escritura. ¿Cuál? No le quebrará ni un solo hueso. Además, hay otro pasaje de las Escrituras que dice, mirarán al que traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesús. ¿A quién no le quebraron un solo hueso? A Jesús. Le traspasaron con una lanza su costado. Entonces, ese que va a venir en las nubes es el mismo que se fue de esa manera en las nubes. Y ese que venga en las nubes, que todo ojo le verá, lo verá hasta los que le traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesús. Sigue hablando de Jesús. Desde el versículo 5 sigue hablando de Jesús, 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 Jesús. Entonces, ¿quién fue traspasado? Jesús. Juan 19:34, Juan 19:36 a 37. ¿Cierto? Ahora vamos al 8, ¿verdad? Al versículo 8, que aquí cambia toda la narrativa y aquí ya no es Jesús. Y no es Jesús porque no tiene que ser Jesús. ¿Cómo va a ser Jesús Dios Todopoderoso? Porque si Jesús es Dios Todopoderoso, se nos cae nuestra interpretación, porque hemos enseñado que solamente el Padre es todopoderoso y Jesús es Dios poderoso, pero no todopoderoso. Entonces aquí no nos conviene, hay que cambiar, hay que modificar la Biblia porque está en contra de lo que creemos. ¿Y qué cree que hicieron? Pues la modificaron. Y con sus mismos libros interlineales y Biblias podemos mostrar con sus mismos libros la falsedad de lo que están haciendo, la falta de respeto por las Escrituras. Ahora vamos a leer Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el Alfa y el Omega. Ellos dicen Jehová Dios. Pero vamos a ver cómo ni cambiando por Jehová cambian el sentido del texto. Aquel que es, el que era, el que viene, el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? El que viene. ¿Y quién es el que viene en las nubes? Acabamos de leer en 5, 6, 7. ¿Quién viene en las nubes? Jesús. Jesús es el que viene.
No es Jehová. Ah, ¿vienen dos? ¿Va a venir Jesús y el Padre? No dice eso en la Escritura. No dices el pasaje que leímos. Dice, Él viene en las nubes. No dicen, ellos vienen en las nubes. Él, Jesús, viene en las nubes. Así como fue llevado al cielo, así vendrá. Porque a Él fue al que traspasaron. ¿Traspasaron al Padre? No. Entonces, ¿quién es el Todopoderoso? El que viene. ¿Y quién viene? Jesús. Entonces Jesús es Jehová. No, es que dice Jehová, no dice Jesús. Bueno, ¿quién es el Alfa y el Omega? ¿Jehová? Ok, ¿quién es el que era y que viene? Ellos dirán, Jehová. ¿Quién es el Todopoderoso? Amén, Jehová, dirán ellos, ¿verdad? Jehová el Padre, no el Hijo. Ok, bueno. Vamos a ver si la Escritura apoya su interpretación o contradice su interpretación. Vemos que desde el versículo 5 viene diciendo Jesús, pero llegamos al 8 y porque se le llama Jesús Todopoderoso. No, ahí ya no tiene que significar eso. Ahí significa otra cosa. Ahí realmente debería decir Jehová, no Señor. Bueno, vamos a ver qué dice su interlineal. Ok, vamos al interlineal. Dice, los testigos dirán, ahí dice Jehová, porque nuestra Biblia dice Jehová, no dice Jesús, dice Jehová. Bueno, quiero que me acompañen aquí en esta parte y denme un momentito para acomodar aquí todo esto que tengo que me estorba para mostrárselos. Dice, déjenme activar la pluma. Aquí abajo, en Apocalipsis 1.8 en su Biblia lo ponen Jehová. Mire, aquí está Jehová. Dice Jehová Dios. Ok, ellos dicen, ¿verdad?, que debe de decir en su Biblia Jehová Dios. Así está, dicen ellos en los originales. Así debe de vertirse Jehová Dios. Y dan una serie de explicaciones que no vamos a entrar a eso en este momento. Solo quiero mostrarles que ellos dicen en su Biblia, en la negra y en la gris, que este todopoderoso es Jehová Dios, no es Jesús. Aquí dicen, viene hablando 5, 6, 7 de Jesús, pero aquí ya no habla de Jesús. Entonces, ¿qué hacemos con esta frase? El que viene. Porque el que viene no es el Padre, es Jesús. Ah, no. Pero ahí se hace referencia al Padre. Bueno, vamos a ver qué dice en el interlineal griego, en el original. Vamos a dejar a un lado la versión que utilizamos nosotros y la versión que utiliza usted. Vamos directamente al interlineal griego de ustedes mismos, de los testigos de Jehová. No un interlineal X que usted compre en la tienda, no. El mismo interlineal de la misma organización de los testigos de Jehová. ¿Qué dice en Apocalipsis 1.8? Bueno, dice lo siguiente. Apocalipsis 1.8. Yo, acá está arriba en blanco, yo soy el alfa y el omega. ¿Ya? Dice el Señor. Sorpresa. No dice Jehová, dice Señor. Y la palabra que aparece ahí es Curios. Aquí está. Curios. Señor. ¿Cómo debería de decir la Biblia de los testigos de Jehová si tradujeran honesta y correctamente como está en su mismo interlineal griego? Debería ser traducida como Señor, Lord, ¿verdad? Que es Señor en español. Señor, el Dios. ¿Quién es Señor? ¿Quién es ese Señor? El que es en el principio, el que fue, el que ha de venir, el que viene, el que está viniendo, ¿verdad? Aquí está, el que viene. ¿Y quién viene? Nos dijo en los versículos previos. Jesús es el que viene en las nubes. Y ese que viene en las nubes, que es Señor, ¿verdad?, ese que viene, es el Todopoderoso. Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? El que viene. ¿Y quién es ese que viene? El Señor. ¿Y de quién venía hablando el pasaje desde el versículo 5? De Jesús. No de Jehová. Aquí no aparece Jehová. Está hablando de Jesús desde el versículo 5.
Jesús, Jesús, Jesús con su sangre nos compró. Jesús lavó nuestros pecados. Jesús es el que resucitó de los muertos. Jesús es el que viene en las nubes. Jesús es el que fue traspasado. Jesús es el primero y el último, el alfa y el omega. Jesús es el primero y el último, el que viene. El que viene. Este que viene. El todopoderoso. Todo, ¿verdad? Todopoderoso. Todopoderoso. Aquí está. Este Jesús es el que viene, que es el Señor, no Jehová. Señor, Curios, Señor. Una de las miles de alteraciones de los testigos de Jehová, que sabiendo que deben de vertirlo como Señor, lo vierten como Jehová. Ahora, quizás ellos digan, la típica explicación. No, es que los escritores, y esto lo encuentran en un escrito de ellos que se llama, debería aparecer el tetragramatón en el Nuevo Testamento. Y ahí dan esta explicación. Ellos dicen que, aunque no tienen prueba, ¿verdad? Solamente usan la falacia del... declaración... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. Sin pruebas, ¿verdad? En otras palabras, simplemente dicen afirmación gratuita. La falacia de la afirmación gratuita. Afirman algo sin presentar pruebas. Dicen, no, los copistas del Nuevo Testamento, pues simplemente lo que hicieron fue hacer copias, pero como pues ellos empezaron a cambiar las copias y en vez de poner Jehová ponían Señor. Entonces ya después las copias siguientes ya se tradujo Señor, 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 Señor. Y pues quedó Señor cuando debería realmente decir Jehová. Entonces cada parte que aparezca la palabra Curios debería decir Jehová. Y por eso aquí ponen ellos Jehová, porque dice Curios, ¿verdad? Entonces si en cada parte que debería aparecer la palabra Curios debería decir realmente Jehová, entonces se mete en un autogol. Enorme. Enorme, una contradicción enorme. Porque déjenme recordarle que uno de los argumentos que utilizan para negar la deidad de Jesús es precisamente ese. Que a Jesús se le llame Señor. Y si a Jesús se le llama Curios, entonces Jesús debe ser Jehová. Mire, vamos a verlo. Entonces, lo pronto que quiero que quede claro aquí. Su interlineal nos dice... La versión nos está mintiendo. Ahí debería decir Señor. No debería decir Jehová. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. Les recuerdo esta manera de argumentar. Cuando dice que Dios solo es el Padre, ¿verdad? Señor es solo el Hijo. ¿Cómo sabemos esto? Dicen, bueno, fíjese, 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros en realidad solo hay un Dios. Y subrayan esto, ¿verdad? Subrayan, un Dios, fíjese, un Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre. Entonces el Dios, al Padre se le llama Dios. Y ese es un Dios de quien vienen todas las cosas y para quien existimos. Y nosotros. Y solo hay un Señor. ¿Y sabe cuál es la palabra que aparece ahí? La misma de Apocalipsis 1:8. Curios, Señor. Y si Señor debe ser traducida como Jehová, entonces aquí deberían de poner Jehová. Debería decir el texto, y solo hay un Jehová, Jesucristo. Entonces Jesucristo es Jehová. Si no es así, entonces aquí es Señor y en Apocalipsis 1:8 es Señor. No podemos estar, no, aquí sí, aquí no, aquí me conviene, aquí no. Aquí dice un Señor, y el Señor es Jesucristo. Y en Apocalipsis 1:8 nos dice que ahí dice la palabra griega Señor. Entonces Jesús es Dios Todopoderoso. Según el griego, ya que Jesús es el único Señor, entonces Jesús es el Señor Dios Todopoderoso, porque hay un solo Señor. Ese es el argumento de los testigos de Jehová. Dice, fíjese, ahí dice un solo Señor. Ahora, al Padre también, a Jehová también se le llama Señor y Dios. Los testigos llaman Señor a Jehová. Y llaman Señor a Jesucristo. Entonces los están poniendo en igualdad. Pero cuando van a argumentar para hacer diferencia, dicen, no. El Padre es Dios. Jesús es un Señor. Y hay un solo Señor. Bueno, si hay un solo Señor, ese solo Señor aparece en Apocalipsis 1:8. La palabra Curios, Señor. Por lo tanto, ese Señor de Apocalipsis 1:8 es el Dios Todopoderoso.
sino porque no, ¿verdad? Seguimos. Pero créanmelo, van a insistir. Ni con esta explicación van a decir, no, sí, ahí debe decir Jehová. Jehová, no debe decir Señor. Bueno, dejemos que el mismo Apocalipsis nos explique quién es este de Apocalipsis 1:8. ¿Quién es este primero y último? ¿A quién se refiere? Bueno, pues vamos al contexto, simplemente avancemos en la lectura, no tiene mucho problema, simplemente vamos a avanzar en la lectura y vamos a encontrar que el mismo escritor de Apocalipsis nos revele a quién se refiere. ¿Se refiere a Jehová? ¿Se refiere a alguien más? ¿De quién está hablando? Simplemente vamos a dejar que el mismo contexto nos explique. En Apocalipsis 1:13, nada más por ahorrar espacio no voy a leer todos los textos, se puede leerlos, ¿verdad? Dice, en medio de los candelabros vi a alguien como un hijo de hombre. ¿A quién se le llamaba hijo de hombre, hijo de Dios? A Jesús. Vi a alguien como hijo de hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y llevaba una banda de oro a la altura del pecho. Entonces, Apocalipsis 1:5 vemos que empieza hablando de Jesús. Todo lo que sigue hablando, 6, 7, el 8 dicen ellos que no, ahí es Jehová. Y luego continúa hablando, todo lo demás que continúa hablando es Jesús, 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 a excepción del versículo 8. Bueno, entonces hallamos aquí en Apocalipsis 1:13 a alguien como hijo de hombre, ¿verdad? Uno de los títulos que se aplica a Jesús. Luego, si avanzamos en el contexto y seguimos leyendo más abajo, nos dirá quién es ese que es el primero y el último. Recuerde, el primero y el último es al que se le llama Dios Todopoderoso en Apocalipsis 1:8, ¿ok? Apocalipsis 1:8, el primero y el último es ese Dios Todopoderoso. Ahora fíjese lo que dice en Apocalipsis 1:17 al 18. Y luego Apocalipsis 2:8 que sigue hablando de Cristo. Dice Juan, cuando vi a este hijo de hombre, ¿verdad? Cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano sobre mí, ¿verdad? Su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy, fíjese, el hijo del hombre, del versículo 1:13, dice, yo soy el primero y yo soy el último. No dijo el segundo y el antepenúltimo, no, dijo el primero y el último. El que vive. Y estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y jamás. Pregunta, si el primero y el último de Apocalipsis 1:8 es Jehová, en referencia al Padre, ¿cuándo murió Jehová? ¿Cuándo estuvo muerto el Padre? Porque dice que vivo y estuve muerto. Hubo un tiempo en que estuve muerto. Entonces, ¿cuándo murió Jehová? Si ese primero y el último reconoce y dice, yo soy el que estuve vivo y estuve muerto, es Jehová, entonces Jehová estuvo muerto. Y si Jehová estuvo muerto, el único que murió en esa cruz fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús es Jehová. Sorpresa. Apocalipsis 2:8. En Apocalipsis sigue diciendo, ¿verdad? Todo el capítulo, lo que falta del 1, el 2, ¿verdad? Empieza a escribir diciéndole Jesús a Juan que escriba a las iglesias. Dice, escribe al ángel de las congregaciones de Esmirna. Esto es lo que dice el primero y el último. ¿Quién es ese primero y el último? Ese que es el Hijo del Hombre que dice, yo soy el primero y el último. El primero y el último. El que estuve muerto y volvió a vivir. ¿Cuándo estuvo muerto Jehová y volvió a vivir? ¿Cuándo estuvo muerto el Padre y resucitó? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo fue que el Padre estuvo muerto y volvió a vivir? ¿Cuándo fue que Jehová estuvo muerto y volvió a vivir? ¿Cuándo? Nosotros no tenemos problema con estos pasajes porque entendemos a qué se refiere. Jesús es Jehová. Pero los testigos de Jehová tienen problemas con este pasaje. Porque si dicen que Apocalipsis 1:8, cuando dice, yo soy el primero y el último, el Dios Todopoderoso, ¿es Jehová? Entonces tenemos que preguntarnos, Apocalipsis 1:17 al 18 y Apocalipsis 2:8. ¿Cuándo estuvo muerto Jehová? Y número 2, ¿cuándo resucitó Jehová? ¿Cuándo?
Porque ese primero y el último estuvo muerto. Ese primero y el último dice, yo soy ese primero y el último. Y ese primero y el último estuvo muerto y volvió a vivir. ¿Cuándo resucitó Jehová? ¿Cuándo murió Jehová? ¿Y cuándo resucitó Jehová? ¿Cuándo? Porque es ese primero y el último. ¿Cuándo fue que Jehová resucitó? Les vuelvo a preguntar, mis amigos testigos de Jehová, ¿cuándo murió Jehová y cuándo resucitó Jehová? ¿Cuándo? Porque ese primero y el último murió y volvió a vivir. O sea que resucitó, volvió a la vida. ¿Cuándo murió Jehová y resucitó Jehová? Volvió a la vida Jehová. ¿Cuándo? A ver. Sé que no van a poder salir de aquí. Porque no hay escapatoria. Su falsa manera de explicar las escrituras y modificarla, lejos de ayudarle, caen en contradicciones. Caen en estas contradicciones que no pueden salir. Caen en estas trampas ellos mismos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por más que la quieran modificar, van a ser hallados mentirosos. Cambiaron Señor por Jehová, pretendiendo eliminar así que Jesús fuera llamado Dios Todopoderoso. Pero sorpresa, en el 17 y en el 18 dice que ese primero y último que se relaciona con el Dios Todopoderoso, o que se describe como Dios Todopoderoso, Apocalipsis 1:8, es el que estuvo muerto y ahora vive. Y luego en el 2:8 dice que es el que estuvo muerto y volvió a vivir. ¿Cuándo murió Jehová? ¿Cuándo resucitó Jehová? Si Jehová es el que se menciona en Apocalipsis 1:8, ¿verdad? Aunque cambien la palabra, aunque cambien Señor por Jehová, sigue declarando la misma Biblia que ese primero y el último, que es el Dios Todopoderoso, es Jesús. Aunque le cambien la palabra. Porque el Padre no estuvo muerto y no volvió a vivir. Si el primero y el último es Jehová el Padre, ¿cuándo estuvo muerto el Padre? ¿Cuándo murió el Todopoderoso? Porque ese primero y el último se menciona como Todopoderoso. ¿Cuándo murió el Todopoderoso y volvió a vivir? ¿Cuándo murió el primero y el último? ¿Cuándo resucitó Dios el Padre de la muerte? ¿Cuándo resucitó Jehová de la muerte? ¿Cuándo? Seguimos. Si el título primero y el último se aplica a Jehová en Apocalipsis 1:8, entonces tendrán que admitir que el que vivió entre nosotros y murió y resucitó fue Jehová. Lo cual, al cambiar ellos la palabra Señor por Jehová, reafirman lo que nosotros creemos, que Cristo es Jehová. Porque Jehová, Apocalipsis 1:8, ese primero y el último que es Jehová, Él es el que estuvo muerto y volvió a vivir. ¿Cuándo murió Jehová? ¿Cuándo volvió a vivir Jehová? Si no es que cuando Cristo encarnó, Filipenses 2 del 6 en adelante, ¿verdad? El que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cuándo murió Jehová? Cristo, por lo tanto, según el cambio que han hecho de ellos a la palabra, nos reafirma que Jesús es Jehová. Dejemos que ese primero y último nos diga su nombre. Ahora vamos a ver, y ellos dirán, sí, pero ahí no dice Jesús, ahí dice el primero y el último, el que estuvo muerto, pueden ser 1000 cosas, pueden ser... Bueno, ok. Vamos a que ese primero y ese último nos diga su nombre. ¿Quién es Él? Vamos a Apocalipsis 22, del 12 al 16. Escucha, vengo pronto. ¿Qué dice Apocalipsis 1:4? Que Cristo viene pronto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 nos dice que he aquí Él viene pronto. Hablando de Jesús. Entonces aquí está hablando Jesús, vengo pronto. Y traigo conmigo la recompensa que voy a dar para pagarle a cada uno según sus hechos.
entre muchos otros pasajes, 2 de Timoteo 4, 1, ¿verdad? Que Él viene para dar retribución, viene para pagar, ¿verdad? Según lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo, darnos una recompensa. Versículo 13. Ahora nos dice, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Quién es ese primero y último, ese principio y el fin? Ese que viene pronto, ese que viene en las nubes, ¿verdad? Ese que le traspasaron. Ese es el primero y último que viene. Versículo 14. Felices los que lavan sus túnicas. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 14? ¿Dónde se lavan las túnicas? ¿En qué se lavan las túnicas las personas en Apocalipsis? Bueno, en Apocalipsis voy a leer esta Biblia, los Testigos de Jehová, versión negra. No tengo la gris aquí en libro, así es que lo voy a leer en esta, 7:14, que es esta de aquí. Apocalipsis 7:14 dice, de modo que le dije mediante, Señor mío, tú eres el que sabe, me dijo, estos son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Felices los que lavan sus túnicas largas. ¿Dónde las lavan? En la sangre del Cordero, según Apocalipsis 7:14. Entonces, el que viene pronto es Jesús. El que viene a hacer juicio es Jesús. Apocalipsis también, en los evangelios también encontramos el juicio, ¿verdad? En Mateo también los encontramos en las cartas de Pablo, ¿verdad? Que Jesús es el que viene a dar juicio. En Hechos también, que Dios traerá juicio por medio de aquel varón al que designó, ¿verdad? Con haberle levantado a los muertos para que juzgue, ¿verdad? Al mundo con justicia. Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y podremos seguir mencionando más pasajes. Entonces viene a pagar y viene a juzgar. ¿Quién? Cristo, ese que viene pronto. Entonces ese que viene pronto y que viene a juzgar es el alfa, el omega, el primero, el último, el principio y el fin. El que hace que sus ropas o sus túnicas sean lavadas en su sangre. 7:14 de Apocalipsis. Para tener derecho a los árboles de la vida y para entrar a la ciudad por sus puertas. Afuera están los perros, los que practican, deje que cambie. Los espiritismos, los que son sexualmente inmorales, los asesinos, los idólatras, todos los que aman la mentira y tienen costumbre de mentir. Yo, Jesús. ¿Quién es ese primero y el último? ¿Ese que viene pronto? ¿Ese que viene a juzgar? ¿Ese que lavamos nuestras ropas en su sangre? Yo, Jesús. Entonces, ¿quién es el primero y el último? Yo, Jesús. ¿Le quedaba duda de que cuando se refiere a aquel que vivió y estuvo muerto y volvió a vivir, era Jesús? Ese primero y el último, esa alfa y omega, ese Dios todopoderoso de Apocalipsis 1:8, no es otro ni más ni menos que yo, Jesús. ¿Le cree a la palabra de Dios? Dice yo, Jesús. Él mismo está diciendo de su propia boca, identificándose, ¿verdad? La primera persona, yo, Jesús. ¿Verdad? Envía a mis ángeles para dar testimonio a ustedes de estas cosas, para el bien ¿de cuáles cosas? De que venía pronto, de que venía a juzgarnos, de que Él era el alfa, el omega, el principio, el fin, de que... ¿Qué más vimos? Que Él iba a juzgar y quiénes iban a estar dentro y quiénes iban a estar fuera, ¿verdad? Los idólatras, los mentirosos, todos esos no iban a entrar en esa recompensa, porque Jesús venía a juzgar, porque no habían sido lavados en la sangre del Cordero, ¿verdad? En su sangre, en la sangre de Jesús. Entonces ese que estuvo muerto y que volvió a vivir, el primero y el último, el alfa y el omega, dice, yo, Jesús. Así es que, con estos pasajes y con esta explicación, ¿quién es ese primero y el último? Yo no lo voy a decir, yo nada más voy a leer lo que dice la Escritura en el Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús. ¿Quién es el alfa y el omega? Según Apocalipsis. Yo, Jesús. ¿Quién es ese alfa y omega, principio del fin, el todopoderoso? Yo, Jesús. El que estuve vivo, estuve muerto y volví a vivir. Yo, Jesús, el todopoderoso. Entonces, ya tenemos las respuestas al versículo 8, Apocalipsis 1:8. En Apocalipsis 1:8, ¿quién es el primero y el último? Jesús. ¿Quién es el alfa y el omega? Jesús. ¿Quién es el que era y que viene y que ha de venir?
Jesús. ¿Quién es el Dios Todopoderoso de Apocalipsis 1:8? Jesús, en total armonía con todo el contexto, desde el versículo 4, sigue Jesús, 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 sigue todo el capítulo 1, Jesús, 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 en medio de los candeleros, ¿verdad? El que estuvo muerto y volvió a vivir, versículo 17 y 18, luego sigue hablando Jesús, Jesús a las iglesias, capítulo 2, ¿verdad? Y lo vemos ahí que vuelve a decir, yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir, sigue hablando de Jesús, el Todopoderoso. Jesús, por lo tanto, es ese Dios todopoderoso. De lo contrario, tienen un gran problema, porque ellos cambiaron Señor por Jehová. Entonces, Jehová es el que estuvo muerto y volvió a vivir. ¿Cuándo murió Jehová? ¿Cuándo? Tienen un gran conflicto ahí. ¿Quién fue ese Todopoderoso al que traspasaron, que vendrá en las nubes, que con su sangre nos limpió de pecado, que vivió y estuvo muerto, que resucitó, quien nos juzgará? ¿Quién es? Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús. El Alfa, el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Se lo vuelvo a recalcar. Jesús, el Todopoderoso. Seguimos. Los testigos de Jehová, al cambiar Señor por Jehová en Apocalipsis 1:8, con esto lo único que hicieron es probar lo que ellos buscan negar, que Jesús es Jehová. Así es que le damos gracias. Gracias por hacer este cambio, porque con este cambio nos dan la tarea más fácil de probarles a ustedes con su propia Biblia de que Jesús es Jehová. Si no, entonces, ¿cuándo el primero y el último murió y resucitó? ¿Cuándo el Alfa y el Omega estuvo muerto? ¿Cuándo sucedió eso? Entonces Jehová es Jesús, Jesús es Jehová, y si Jesús es Jehová, Jesús es Dios Todopoderoso. Gracias. Gracias. Lo único que le quiero mencionar es este siguiente pasaje. Esto sucede cuando intentamos jugar con la palabra de Dios. Es una advertencia, Proverbios 36. No le añadas nada a sus palabras de Dios, o te reprenderá y quedará claro que eres un mentiroso. No lo digo yo, lo dice Dios. No se enoje conmigo. Esto es lo que dice Dios. Estas son las consecuencias de cuando alguien, una organización como los Testigos de Jehová, quieren jugar con la palabra de Dios, cambiando palabras, alterando la Biblia. Pues no hay otra que la Biblia Dios la hizo de una manera tan perfecta que aunque le cambies palabras, la demás contexto bíblico te hace y te forza y te muestra que estás en el error y te hace quedar como un mentiroso. Te reprende por haber intentado cambiar a la Escritura. Y ante todo el mundo quedas como un mentiroso. Si Apocalipsis 1:8 se refiere a Jehová, ¿cuándo murió Jehová y cuándo volvió a vivir? Entonces, en conclusión, mis amigos, mis hermanos, testigos de Jehová, Jesús es Dios Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Amén y amén. Porque ese primero y el último fue el que estuvo vivo, murió y volvió a vivir. Porque ese primero y el último dice que es Alfa y Omega, principio y fin, que viene en las nubes, que viene a juzgar, que fueron limpios en su sangre, en sus ropas, sus vestiduras. Y Apocalipsis 22:16 se declara quién es ese primero y último y dice, yo, Jesús. Entonces, si Apocalipsis 22:16 dice que yo, Jesús, es ese primero y último que viene en las nubes, entonces Apocalipsis 1:8, ese Jehová es Jesús. Jesús es Jehová Todopoderoso. Jesús es Jehová Dios Todopoderoso. Ahora lo único que le voy a pedir es que sea lo suficientemente honesto para ver estos pasajes de la Escritura y deje a un lado lo que hombres perversos, y lo digo con toda claridad y pruebas como lo he estado haciendo a lo largo de estos videos, hombres perversos
que alteran la palabra de Dios para probar sus falsas doctrinas, llamados los siervos fieles y discretos, que por algo se llaman fieles y discretos porque no quieren dar su rostro, porque saben que están mintiendo y van a ser confrontados con la mentira que están enseñando. Por eso se esconden, por eso no dan sus nombres. Tiene que usted hacer una elección. ¿Le creo a la Biblia? ¿Le creo a Dios y a su palabra? ¿O le creo a las mentiras de estos hombres? No le añadas a la palabra, para que no seas hallado mentiroso, porque si no la palabra te va a reprender. Así es que les animo en el nombre del Señor a que reconsideren, tomen en cuenta estos pasajes y miren la incongruencia de lo que les han enseñado e instruido. Sé que usted es testigo de Jehová y quizás usted lo haya obedecido con un corazón sincero, haya creído en lo que le dijeron, que eran honestos con usted, pero no, lo engañaron. Y lo hemos estado probando a lo largo de estos estudios. Así es que, mis amigos, reconsideren y tienen que decidir. Como decían los apóstoles, es necesario quedar bien con Dios antes de que con los hombres. ¿Usted con quién quiere quedar bien? ¿Con la organización o con los hombres de esa organización o con Dios? ¿O quiere quedar bien con su familia, que no le va a dar la salvación? Ni la organización de los testigos de Jehová lo va a salvar del castigo de Dios, ni de la ira de Dios, ni su familia lo va a salvar de la ira de Dios. Solamente estando bien delante de Dios. ¿Qué decisión va a tomar? Está en usted. Pero Jesús es Dios Todopoderoso. Bien, mis amigos, gracias por habernos acompañado en este estudio. Y le agradecemos de todo corazón que haya estudiado con nosotros y que se haya quedado a lo largo de estos estudios. Seguiremos subiendo más videos en cuanto a la deidad de Jesús. Vamos a llegar a un punto que vamos a estar analizando cada argumento en contra, cada pasaje mal utilizado para tratar de probar que Jesús no es Dios, con pasajes que se enfocan más que en su humanidad, en su parte humana. Reconocemos que Jesús era humano y era divino al mismo tiempo, que tenía un cuerpo para vivir en este mundo, ¿verdad? Pasajes como, pero ahí dice que el Padre es mayor que yo, pero dice que desconocía el día del fin, entonces no es Dios, pero dice la Escritura que nadie ha visto a Dios y a Jesús lo vieron, entonces Jesús no es Dios. Y pasajes como estos los vamos a estar explicando y vamos a explicar uno por uno, pero ya llegará el tiempo que lleguemos a esos videos. Ahorita todavía no llegamos, pero hasta ahorita los más importantes, cuando se menciona Hijo de Dios es en igualdad, de la esencia de Dios, ¿verdad? De las mismas características de Dios. Así como Hijo de Hombre es igual al hombre, Hijo de Dios es igual a Dios. Hemos visto que Jesús sí es Dios Todopoderoso, no es un Dios inferior. Y si queremos verlo nada más porque dice poderoso que es inferior, pues ya argumentamos, ya vimos que al Padre o a Jehová se le llama Dios poderoso, entonces quedarían ambos en la misma condición, ¿verdad? Ambos serían dioses inferiores, dioses relegados, no el Dios todopoderoso, porque se le llaman simplemente poderoso. Pero bueno, seguiremos avanzando en nuestros estudios, así es que siga viendo estos videos que estaremos subiendo conforme vaya pasando el tiempo. Cada martes subimos un video nuevo en cuanto a estos temas. Y quiero ir despacio con estos temas para no saturar la información y que usted pueda ir digiriendo cada video, estudiándolo, analizándolo y llegando a su propia conclusión. Bien, Dios me los bendiga. Como siempre le decimos, cuídense mucho. Que Dios le bendiga, que Jehová le bendiga, que el Señor le bendiga. Que Dios Todopoderoso le bendiga, que Jesús Todopoderoso le bendiga, ¿verdad? Hoy, mañana y siempre. Y seguimos en contacto. Cuídense mucho y nos vemos en las próximas transmisiones. Misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé
que ilusionar.